Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, el interés por el libro, a Nicolás, quien me contactó y con quien nos conocemos de la maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes, y a todos los colegas de las facultades de Derecho de la UBA y de la Universidad Nacional de Tucumán por organizar estos encuentros de intercambio. Y bueno, y también obviamente a todos quienes están ahora conectados, a pesar de lo agotadora que puede ser a veces esta nueva vida virtual que estamos teniendo y que nos tiene tantas horas en la pantalla. Así que gracias por estar ahí escuchando. Bueno, el ciclo se trata sobre libros. Voy a hacer que no me di cuenta de que dice maestres, que eso no me gusta tanto. Pero bueno, el libro que nos convoca hoy, que se llama Locke, Propiedad Privada y Redistribución, es un libro del que, bueno, me voy a tener que hacer cargo porque lo escribí, aunque tengo que decir que lo escribí hace bastante tiempo. Es un libro que se publicó en el 2018, lo publicó la unidad de publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Eso lo quiero destacar y decir y agradecer, porque es un trabajo muy importante el que está haciendo desde hace varios años la unidad de publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales para difundir las producciones de docentes, investigadores y graduados de la universidad. Así que está muy bueno apoyar esa iniciativa tan importante. Bueno, y les decía que el libro, aparte de que se publicó en el 2018 y ya pasaron algunos años, en realidad fue escrito todavía algunos años antes, bastantes años antes, porque es de alguna manera el producto, diría yo, de cierta rumiación postdoctoral de algunas ideas que me fueron decantando en realidad después de mi investigación doctoral, que no publiqué, ¿no? Esto es un poco más un trabajo postdoctoral de algunas ideas que me fueron decantando con un poco de delay sobre esa investigación que es bastante vieja. Así que, bueno, digo todo esto un poco para excusarme por el olvido, un poco de quizás algunos detalles que voy a omitir, y en parte por ese olvido, en parte también para no usar de su tiempo, y en parte también pensando por ahí en personas que puedan estar ahora escuchando y que no sean tan especialistas en el tema. Voy a tratar de hacer una presentación un poco de trazo grueso, en realidad, de lo que dice el libro, tratando de apuntar a la idea más general del libro, sin entrar tanto en algunos detalles, y también a la manera en que lo fui resignificando un poco con el paso del tiempo. Así que a los interesados en los detalles, los invito a que lean el libro si es que no lo hicieron, y bueno, y contarles que además de que se lo puede obviamente comprar en papel en la página web de la unidad de publicaciones de la universidad, también se puede, y está buenísimo eso, se puede descargar de forma libre y gratuita de esa misma página. Así que hay un PDF ahí de descarga gratuita para circular. Bueno, dicho todo esto, paso a decir algunas cosas sobre el libro. Bueno, es en lo inmediato una interpretación, una lectura posible, y diría yo que bastante heterodoxa, de lo que podríamos considerar quizás la justificación filosófica de los derechos de propiedad más influyente, más conocida, diría yo, creo sin miedo a exagerar, en toda la historia del pensamiento político occidental, ¿no? Que es la teoría que desarrolló un filósofo inglés de nombre John Locke, que está en el título del libro, y que la desarrolló en el siglo XVII, que eso también es importante decirlo porque fue un siglo en el que, en general, las discusiones filosóficas, teóricas sobre los derechos de propiedad y sobre cuestiones conexas con los derechos de propiedad, como la asistencia de pobres, que es como se llamaba en la época, y también el tema del cobro de impuestos y otras cuestiones vinculadas con la propiedad, se dio un debate especialmente intenso y rico en ese siglo XVII, y obviamente eso en conexión, no digamos, por azar o por casualidad, sino en conexión con lo que era el contexto histórico y todos los procesos históricos que se daban en ese momento, para mencionar los más obvios y conocidos: la expansión colonial europea, la consolidación de los estados modernos, los cercamientos de tierras comunales en Inglaterra, y en definitiva todo el proceso de acumulación originaria que,
dio lugar a la emergencia del capitalismo moderno y de la revolución industrial. Bueno, diría, hablando de la influencia, de lo perenne de esta teoría, diría que incluso no me parece exagerado decir que es una teoría que es conocida incluso por las personas que no la conocen, porque me animaría a decir que ha llegado a instalarse como una suerte de sentido común sobre la propiedad privada, ¿no? Al punto de que si le preguntáramos a cualquier persona azarosamente por qué piensa que tiene derecho a las cosas que tiene en propiedad, o más allá obviamente de lo legal, acá tengo que hacer esa salvedad porque debe haber varios abogados escuchando por ahí, pero más allá de que existan leyes que respalden esos títulos de propiedad, si uno le pregunta a alguien por qué cree que tiene un derecho, más en un sentido moral, sobre lo que tiene en propiedad, o por qué estaría mal que se interfiera, se condicione, se limite ese derecho de propiedad, probablemente esa persona contestaría con algunas ideas lockeanas, aún sin tener ni siquiera idea de quién fue John Locke, ¿no? Así, a tal punto, digamos, caló hondo en el sentido común sobre la propiedad privada esta teoría en particular, ¿no? Bueno, entonces en unos minutos voy a contarles un poco en qué consiste la interpretación tradicional de esta teoría de la propiedad de Locke con la que discute el libro, y cuál es esta lectura alternativa que yo recién mencioné como un poco heterodoxa de la teoría de la propiedad de Locke, que yo traté de proponer y también en el libro, y también decirles algunas cosas sobre cómo traté de construirla. Bueno, porque después de todo, para eso me invitaron para hablar del libro. Pero igual, antes de hacer eso, quería decir algo, hacer como, si me permiten, como un pequeño desvío sobrevuelo, digamos, tratar de mirar un poco más, de una manera un poco más panorámica, la cuestión, el libro, para que se vea cuál es el interés de fondo del planteo del libro, que para mí excede en mucho lo que sería la exégesis, la mera interpretación de lo que dijo un autor sobre la propiedad en tal y cual obra, en tal y cual, sobre todo en tantos siglos atrás en la historia, ¿no? Porque desde mi perspectiva, digamos, el interés que tiene la historia de la filosofía política o la historia de las ideas políticas tiene que ver sobre todo con tratar a las ideas no como meros objetos de anticuario, como una reliquia, como algo muerto, que también tiene su, digamos, no digo que eso no tenga su interés, pero a mí sobre todo lo que me interesa es verlas como una suerte de cantera, digamos, de un reservorio de conceptos, de argumentos, de ideas para pensar los problemas que nos interpelan en el presente, y también no solamente para pensar el presente, sino para intervenir en el presente, ¿no? Entonces, lo que quería dejar explicitado antes de pasar a algunas cuestiones más apegadas al libro, tiene que ver con identificar cuál es el problema filosófico y político que está en el fondo del libro y que es un poco lo que motorizó, lo que me interesó de esa investigación. Y yo diría que el problema son, en definitiva, las relaciones, las tensiones y para algunos las incompatibilidades entre los derechos de propiedad y la redistribución, o entre los derechos de propiedad y otros derechos sociales y económicos. Acá estoy usando obviamente un lenguaje contemporáneo, digamos, que no se aplica a la teoría de Locke, vinculados con la preservación de la vida, un tema que me interesa desde hace mucho y que creo que además está muy presente por estos días en la agenda pública, o por lo menos en la agenda mediática, quizás intensificado por el contexto de pandemia y de crisis económica y social a nivel global también, ¿no? Así que quería recuperar un par de eventos de estos últimos días o de estos últimos meses de nuestra coyuntura política que dispararon un poco para mí de alguna manera, desde el año pasado sobre todo estoy notando eso, que hay como una suerte de debate público, mediático por lo menos, quizás le queda un poco grande lo de debate público, pero un debate mediático sobre la propiedad privada, ¿no? Por algunos eventos que se fueron sucediendo y que prendieron algunas alarmas y quisieron hablar incluso a muchas personas de una amenaza a los derechos de propiedad, ¿no? Bueno, quizás toda esa seguilla podemos ubicarla yo arbitrariamente en mi memoria que está bastante deteriorada en medio de esta pandemia,
recuerdo, por lo menos desde el año pasado, creo que empezó una seguidilla a partir del intento fallido del gobierno nacional de expropiar Vicentín, ¿no? Que nada menos además que con el argumento de querer intervenir en el mercado de los alimentos, ¿no? Después, obviamente, otro hito fue la toma de tierras ociosas en Guernica por personas sin vivienda. También, en medio de la pandemia, la polémica por la suspensión de ejecuciones de hipotecas y desalojos en contexto de pandemia. Y ahora, justo la semana pasada, también hubo como una pequeña reactivación del debate por algunas declaraciones de figuras públicas. Una que recuerdo es la del Papa, que habló del derecho de propiedad como un derecho, si mal no recuerdo, secundario o derivado. Y un poco creo que, retomando eso, el presidente de la Nación también hizo algunas declaraciones públicas hablando de algo así como que no tenía sentido tener tierras ociosas cuando alguien las necesitaba para trabajar o algo por el estilo, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos, hay un montón más, pero no quiero avanzar tanto con el tiempo, pero me parece que sin duda la polémica y la preocupación y las alarmas que se prendieron a raíz de todos esos sucesos, en mi opinión, hablan de una especie de hegemonía, de un discurso o de una sensibilidad o de un sentido común que, usando un neologismo un poco raro, a mí yo suelo llamar el propietarismo, que aparece, poco está planteado también en la introducción del libro, ¿no? Esta ideología, y si me lo permiten, antes de adentrarme en el argumento del libro, quisiera señalar un par de rasgos característicos que atribuyo a esto que llamo el propietarismo, esta ideología o este sentido común propietarista, porque me parece que de alguna manera en última instancia es con la posición con la que está discutiendo el libro, ¿no? A través de la historia, pero un poco yendo a ese problema de fondo, ¿no? Y bueno, destacaría tres rasgos. Un primer rasgo es que es una sensibilidad o una ideología expansiva, en el sentido de que expande la idea de propiedad privada a distintos dominios de la vida que podrían y que probablemente deberían pensarse en otros términos, ¿no? Para el propietarismo, casi todos los derechos pueden pensarse como instanciaciones particulares del derecho de propiedad, que vendría a ser entonces como una especie de derecho arquetípico, ¿sí? Se me ocurre un ejemplo para que se entienda esto. Por ejemplo, en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, se hablaba mucho, ¿no? La autonomía que reclamaban las personas gestantes, muchas veces se traducía al lenguaje propietarista como un derecho de propiedad sobre el propio cuerpo, por ejemplo. O sea, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mi territorio. En segundo lugar, otro rasgo del propietarismo es la presunción de que los derechos de propiedad tienen un carácter absoluto. Se piensan como fundamentales, se piensan como absolutamente prioritarios, y a priori entonces se descarta la posibilidad de algún tipo de negociación entre ese derecho y otros derechos en conflicto. Entonces, en la medida en que se piensan como absolutos, cualquier condicionamiento, cualquier intervención, negociación, es calificada como una violación del derecho, como algo externo al derecho y que lo amenaza, ¿no? Y que lo niega incluso. Creo que algunos de los ejemplos que mencioné recién de la coyuntura política local hablan de eso, ¿no? De que incluso muchas veces se piensa que ni siquiera frente al riesgo inminente de muerte o de hambre o por falta de refugio, de alimento, se pueden poner en suspenso o se pueden condicionar o limitar esos derechos, ¿no? Y en tercer lugar, también diría que el propietarismo, este sentido común propietarista, piensa los derechos de propiedad como irrestrictos o como muy amplios, en el sentido de que también se presume que el ejercicio de esos derechos de propiedad comprende un rango muy amplio de atribuciones, ¿no? De cosas que un propietario o una propietaria pueden hacer con su propiedad, ¿no? Por ejemplo, obviamente transferirla a quien quieran, cuando quieran y como quieran, usarla como se quiera, incluso en modos que puedan generar daño para terceros. Bueno, caso, por ejemplo, de los productores que usan agrotóxicos en los campos, por ejemplo, destruirla, por ejemplo, agotarla, como ocurre, por ejemplo, con las tierras que se dedican al monocultivo de la soja.
desperdiciarla, dejar que se eche a perder, subexplotarla, digamos, todas esas, por ejemplo, dejar propiedades vacías, ociosas, todo eso en general, este sentido común propietarista piensa que forma parte de un ejercicio normal del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, quería más o menos digamos, recuperar un poco este sentido común que nos está rodeando últimamente, porque creo que en definitiva, en última instancia, el libro, aunque es un libro que tiene un enfoque histórico, está hablando de ese conflicto en algún lugar, ¿no? Bueno, en el libro yo lo que planteo es una discusión sobre todo con una interpretación tradicional, que yo llamo en el libro tradicional, de la teoría de la propiedad de Locke, y bueno, y que trato de poner un poco en problemas, de matizar, o por lo menos de tratar de ver a la teoría de la propiedad de Locke bajo otra luz que no sea esa luz hegemónica de esta interpretación tan dominante durante tanto tiempo, ¿no? Esa interpretación tradicional de la teoría de la propiedad de Locke suele presentarlo o bien como una teoría que justifica una apropiación capitalista ilimitada, que son el caso de las interpretaciones que yo tomo en el libro, las de Macpherson y la de Leo Strauss, sobre todo, o como un teórico de los derechos de propiedad justamente absolutos, incondicionados, y en ese sentido incompatibles con cualquier pauta igualitaria o redistributiva, que sería el caso un poco de la apropiación contemporánea que hace el libertariano Robert Nozick en Anarquía, Estudio y Utopía, también de la teoría de Locke, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer ahora, muy torpemente por el tiempo escaso que me quiero tomar, es decir, cuáles son los rasgos más salientes de esta lectura tradicional y después decir algunas cosas sobre la interpretación alternativa o más heterodoxa que yo propongo y el camino que seguí en el libro para construir esa interpretación alternativa. Bueno, de lo que llamo la lectura tradicional, más que nada aclaro en la variante de Macpherson y de Strauss, no tanto, lo que voy a decir ahora no se aplica tanto a la de Robert Nozick, destacaría dos o tres rasgos. En primer lugar, que asume que para Locke el fundamento último de la propiedad privada estaría en el trabajo que las personas eventualmente mezclan con recursos originariamente comunes, ¿no? Hay algo esto es algo que dice Locke en el capítulo 5 del segundo tratado. Las personas tienen algo que es indiscutiblemente propio, que es el trabajo de su cuerpo, de sus manos, de su talento, etc. Y al mezclar eso, que es indiscutiblemente propio, con algo que es originariamente común, porque esto también es interesante, y es que Locke, en su justificación ideal de los derechos de propiedad, parte de una situación hipotética de comunidad de bienes. El statu quo inicial es de comunidad de bienes, elige ese punto de partida, y creo que eso no es casual, y las personas al mezclar su trabajo que es propio con esos recursos originariamente comunes, adquirirían títulos de propiedad sobre esas cosas que les permitirían, como los títulos de propiedad, excluir del acceso a esas cosas de otras personas, ¿no? Entonces, ese como primer rasgo, ¿no? La idea de que es el trabajo el fundamento de la propiedad privada. En segundo lugar, esta interpretación tradicional se concentra en analizar las dos limitaciones a la apropiación privada que plantea Locke, también en ese capítulo del segundo tratado, y que deriva de lo que él llama la ley natural fundamental, ¿no? La ley natural fundamental de la que habla Locke, lo que prescribe es que las personas tienen que maximizar, por mandato divino, dice Locke, tienen que maximizar todo lo que sea posible su propia preservación y la preservación de la especie toda, ¿no? Y de esa ley natural fundamental deriva dos límites naturales a la apropiación privada, que son, por un lado, uno que se conoce a veces con el nombre de la limitación de no desperdicio, que es la idea de que las personas es legítimo que se apropien de tantas cosas como les permita su trabajo, siempre y cuando esas cosas no se echen a perder. Y la segunda limitación es la que dice que es legítimo que las personas se apropien de tanto como les permita su trabajo, siempre y cuando dejen suficiente y tan bueno de lo apropiado para los demás, ¿no?
lo que hacen los autores de la interpretación tradicional es analizar a fondo estas limitaciones y mostrar cómo, en realidad, en un contexto de economía monetizada, donde ya existe el dinero, en los hechos dejan de tener este efecto limitativo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que una vez que se introduce el dinero, es posible acumular sin que se eche a perder, ¿no? Entonces, lo que muestran es cómo en realidad Locke introduce esas limitaciones, pero un poco tramposamente, finalmente, lo que termina por hacer es justificar derechos de propiedad ilimitados, ¿no? Una apropiación privada ilimitada en una economía donde existe el dinero, ¿no? Obviamente hay un montón lo estoy haciendo muy, muy a trazo grueso, hay un montón también de diferencias entre los planteos de Macpherson y de Strauss, pero esto es lo que tienen en común, ¿no? Y así es como concluyen tildando, ¿no?, a la teoría de la propiedad de Locke de una justificación burguesa de la apropiación capitalista ilimitada. Un tercer rasgo que para mí es importante y que no se suele destacar tanto de esta interpretación tradicional es que seculariza, para mí en exceso, la teoría de la propiedad de Locke, ¿no? Deja de lado lo que son los presupuestos teológicos que para mí son importantes por el potencial igualitario que encierran. Así que diría que esos son los tres grandes rasgos que comparten la mirada que tienen estos dos autores tan distintos, incluso en términos ideológicos, porque Macpherson es un marxista, Leo Strauss no, es un conservador, pero eso es lo que tienen en común. Bueno, y las implicancias distributivas que tiene esta lectura obviamente son bastante evidentes y no muy igualitarias, o diría para nada igualitarias, ¿no? Porque, por un lado, desde esta perspectiva, las personas estarían habilitadas a apropiarse de tantas cosas como les permita su trabajo, o el trabajo que puedan comprar, que es el caso de los capitalistas, sin que importe si las necesitan, si son capaces de consumirlas sin desperdicio, o si dejan suficiente para el resto de las personas, ¿no? Por otra parte, nadie puede legítimamente exigirles renunciar a estas pertenencias, ni siquiera frente a la necesidad imperiosa de terceros, porque desde esta lógica, avanzar sobre las pertenencias de las personas equivale a avanzar sobre algo tan propio como su trabajo, su cuerpo, sus talentos, ¿no? Y además, desde esta perspectiva, las personas que por alguna razón no trabajan, por ejemplo, porque no pueden hacerlo, tampoco tendrían derecho a reclamar ni esperar nada, ni de los propietarios ni de la autoridad política, ¿no? Bueno, esto en cuanto a Macpherson y Strauss. Yo también englobo dentro de esto que llamo la interpretación tradicional a algo que es bastante distinto, que es el planteo que hace un filósofo contemporáneo, que es Robert Nozick, en Anarquía, Estudio y Utopía, un filósofo libertariano, que no hace una interpretación en el mismo sentido que estos autores de la teoría de Locke, pero sí va a Locke, digamos, usa algunos conceptos, algunas ideas de Locke para construir su propia refutación o su propio rechazo de la justicia distributiva rawlsiana, ¿no? De la justicia distributiva, liberal, igualitaria de otro autor contemporáneo que es John Rawls, ¿no? Y va a tomar algunas ideas de Locke, con lo cual en este sentido yo diría que también de alguna manera al usar algunas ideas de Locke reformuladas y también sustantivamente modificadas, pero también de alguna manera inscribe a Locke en esta tradición no igualitaria, donde los derechos de propiedad aparecen como incompatibles con la redistribución, que son las dos cosas que a mí me interesa, bueno, que están en el título del libro, que a mí me interesaba conectar en la teoría de Locke. Entonces, partiendo de lo dominante que fueron estas lecturas por muchísimo tiempo, de los usos que se hacen de ellas y de la importancia entonces de disputar este legado lockeano, en el libro intenté volver sobre la teoría de Locke con una especie de espíritu revisionista para tratar de matizarla, de mostrarla bajo otra luz, mostrar un poco algunos claroscuros de la teoría que a mi juicio permiten matizar, por lo menos, si no discutir fuertemente esta mirada sobre la teoría de Locke. Bueno, para eso dos decisiones metodológicas fueron importantes. Bueno, una de ellas fue la de
tomar una perspectiva un poco más global de lo que es la obra de Locke y no concentrarme tanto, como hicieron todos estos autores, en el capítulo 5 del segundo tratado, que es el capítulo que más explícitamente habla sobre la propiedad, y incorporé otros textos de Locke entonces al análisis. Y por otra parte también, como les decía antes, tratar de dessecularizar la lectura de la teoría de la propiedad de Locke, ¿no? Tratar de volver a recuperar algunos presupuestos teológicos que estas lecturas tradicionales marginaron y que para mí encierran algún potencial igualitario que permite acercar un poco más los derechos de propiedad a alguna idea de redistribución, por lo menos mínima. Obviamente con la idea de que quizás después es posible también volver a secularizar esa mirada, ¿no? Pero creo que hay que primero hacer ese paso de retroceder y de recuperar la teología en la teoría de la propiedad de Locke para después volver a plantear, como muchas otras teorías contemporáneas lo hacen, la idea de que hay un derecho de preservación independientemente de lo teológico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el camino argumentativo que sigue el libro? Para desestabilizar esta lectura, yo diría que tiene 2 o 3 momentos más importantes que se corresponden con lo que yo diría que son los 2 o 3 capítulos más importantes del libro, que son el 2, el 3 y la parte final. En el capítulo 2 lo que hago es recuperar justamente y analizar un tema que aparentemente es menor en la obra de Locke, que no fue demasiado tematizado, por lo menos por muchos años, sí hubo un poco se recuperó en los últimos años, que es el tratamiento que hace Locke de lo que él llama el deber de caridad, que es algo que aparece no en el segundo tratado, sino en el primer tratado, que para mí es interesante porque tiene que leerse se puede leer como un indicio de que hay otra limitación a la propiedad, esta sí verdaderamente limitativa, porque yo creo que la lectura tradicional tiene razón en que las 2 limitaciones a la apropiación que aparecen en el segundo tratado no son limitativas en una economía con dinero, eso es cierto, pero creo que esta sí es limitativa y que tiene que ver con un telos, con una finalidad que hay, que plantea Locke en relación con la propiedad, que es que está conceptualmente vinculada con la preservación de la vida. Y yo creo que el deber de caridad encierra algo de eso, ¿no? Bueno, no puedo entrar mucho no quiero entrar ahora para no extenderme mucho en los detalles de este deber de caridad, pero dicho rápidamente, lo que plantea esta doctrina, que, como les decía, tiene premisas teológicas y que viene en realidad del medioevo, es que los propietarios de excedentes por encima de un umbral tienen la obligación de asistir a las personas que carecen de lo necesario para preservar sus vidas, en particular de alimento y refugio. Y que las personas necesitadas tienen un derecho sobre estos excedentes. Esto es importante porque no plantea lo que este deber de caridad, en general tendemos a pensar en la caridad como algo supererogatorio, algo que está dentro del orden de lo que excede lo obligatorio, que es algo bueno, pero a lo que no estamos obligados, ¿no? Y acá aparece como algo obligatorio para los propietarios y como algo además que a lo que le corresponde hay un derecho correlativo de reclamo por parte de las personas que lo necesitan, ¿no? Obviamente, siempre aclarando que estamos hablando de situaciones de necesidad extrema, como aparece, ¿no?, en los textos de Locke. En general, cuando está en juego la vida directamente, ¿no?, el confort y otras cuestiones que hoy consideraríamos, ¿no? Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Una primera movida tiene que ver entonces con ir al primer tratado y poner el foco en este deber de caridad. Y después una segunda movida importante en la argumentación, en el recorrido que hace el libro, tiene que ver también con ir a otro texto de Locke, también bastante poco abordado, que se conoce a veces con el nombre de Ensayo sobre la ley de pobres, que es un texto de 1697 que Locke escribe como funcionario de la corona, ¿no?
y donde lo que hace básicamente es proponer una reforma del sistema de asistencia de pobres que estaba vigente en la época, ¿no? En la época existía algo que se llamaban las leyes de pobres, si mal no recuerdo la primera es de 1601, que regulaban la asistencia de pobres en un contexto donde se estaba produciendo una especie de tránsito de un sistema de asistencia de pobres dirigido por las iglesias, por las parroquias, por los monasterios, a un sistema de asistencia de pobres controlado y más centralizado por parte de la autoridad política, ¿no? En un contexto también, bueno, todo el trasfondo de todo esto también son los conflictos religiosos a raíz de la creación de la iglesia anglicana, ¿no? Y las disputas con el cristianismo, ¿no? Le van cerrando los monasterios y la asistencia de pobres empieza a quedar a cargo de la corona. Bueno, lo que pasa en ese ensayo sobre la ley de pobres, y por ello decía, es poco conocido, pero sí es conocido sobre todo por la brutalidad de las medidas que efectivamente propone Locke, o que avala por lo menos Locke en ese documento, ¿no? Porque de lo que se trataba sobre todo era, una de las preocupaciones que muestra Locke en ese escrito, tiene que ver con reducir todo lo que sea posible el universo de beneficiarios legítimos de esta ayuda social, ¿no? Entonces aparecen medidas muy tremendas, como por ejemplo, bueno, digamos, la idea era hacer que la mayor cantidad posible de personas que manifestaban necesitar una ayuda se pusieran, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Que se pusieran a trabajar. Y esto lleva incluso, por ejemplo, a forzar el trabajo infantil, etcétera, ¿no? Trabajo infantil, de mujeres, de personas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, eso está, digamos, es cierto que está en el texto y es que es muy terrible, pero en general los análisis fueron un poco más por ahí y a mi juicio dejaron de lado el hecho, que para mí es muy significativo, de que aún así subsistía la idea de que los propietarios tenían, digamos que la autoridad política, en este caso la corona, tenía pleno derecho para obligar a los propietarios de excedentes a transferir una parte de esos excedentes para financiar un sistema de, bueno, de sostenimiento de las personas que no podían trabajar, ¿no? Las personas, para usar el vocabulario lockeano, que no son industriosas, no eran industriosas ni racionales, ¿no? Entonces, ahí aparece la idea de que a esas personas, digamos, Locke lo va a poner en términos de un crimen abominable, el hecho de dejarlas desprotegidas, sin la asistencia básica, por lo menos para garantizar la preservación de la vida, ¿no? Y entonces, un poco lo que trato de hacer es pensar este sistema o estas ideas que tiene Locke en relación a qué hacer con los pobres, que también era un gran debate de la época, ¿no? Digamos, los grandes debates pasaban por cómo justificar la propiedad, cómo justificar la creación de impuestos y también qué hacer con una enorme cantidad de pobres que estaban creciendo justamente también a raíz de todo el proceso de cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra, ¿no? Que liberaba un montón de mano de obra campesina que quedaba entonces desocupada, bueno, lo que se llamaba el vagabundeo también en esa época, ¿no? Personas que quedaban sin lugar, circulando, sin trabajo, sin techo y sin comida, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco el círculo, un poco de todo de este recorrido argumentativo, la pregunta que para mí vuelve, después yo hago, bueno, obviamente el capítulo 2 es un análisis bastante a fondo del deber de caridad, y el 3 un análisis a fondo de este ensayo sobre la ley de pobres, donde lo contextualizo aparte históricamente, en esto que les contaba de lo que era en esa época el debate y la forma en que se trataba la asistencia, lo que se llamaba en ese entonces la asistencia de pobres, ¿no? Pero para mí, digamos, para la gran pregunta, entonces, que vuelve después de iluminar estas zonas oscuras, olvidadas por ahí de la obra de Locke, tiene que ver con justamente la pregunta que traía al comienzo por ahí de mi presentación, que es la cuestión de si esta caridad del primer tratado o este sistema redistributivo que se propone en el ensayo sobre la ley de pobres son consistentes con la justificación
que hace Locke de los derechos de propiedad, un poco, ¿no? La misma pregunta que en realidad históricamente se plantea, ¿no? Es cuán compatibles son los derechos de propiedad con los derechos, frente a los derechos de lo que algunos autores llaman los derechos de necesidad, ¿no? De subsistencia de otros. Obviamente un libertariano como Nozick, a quien traía yo al comienzo, seguramente alegaría que son incompatibles, ¿no? Lo que yo tratamos de mostrar es que por lo menos en la teoría de la propiedad de Locke no se da esta inconsistencia, esta incompatibilidad, y para eso entonces un poco vuelvo a pensar sobre, a revisar esta idea de que el fundamento de los derechos de propiedad en la teoría de la propiedad de Locke es el trabajo, ¿no? Que es por ahí lo que salta más a la vista y donde se ha puesto más el énfasis en general. De hecho, hasta el pensamiento de izquierda suele volver sobre esa idea, ¿no? De que la tierra es de quien la trabaja, digamos. No es una idea, es una idea lockeana, pero que en realidad incluso fue apropiada también por el pensamiento progresista de izquierda, ¿no? Y entonces lo que trato de repensar es eso, y volviendo a este, y también con este ánimo de volver a pensar o a recuperar lo que son los presupuestos teológicos de la teoría de Locke, lo que me detengo en una cuestión que es que cómo de alguna manera hay un derecho, en la teoría de Locke hay un derecho más fundamental que el derecho de propiedad, que es el derecho de acceso a los medios de preservación. ¿No? Hay una premisa, una de las premisas teológicas para mí más importantes, a la base de la teoría de la propiedad de Locke y también a la base de su doctrina de la caridad, es la idea de que, lo pone en estos términos, hay una donación divina del mundo, de todos los recursos naturales, incluso de todas las criaturas, como la llama Locke, las criaturas inferiores, o sea, no, los seres no humanos, que fue donada a la humanidad en común. Dios dice, la lectura que hace del Génesis Locke, a diferencia de otros autores de la época, es que Dios le da el mundo en común a la humanidad, de manera compartida, ¿no? Y que se la da con una finalidad muy clara, que es la preservación, ¿no? Se la da con la obligación, el derecho de preservarse y de preservar a la especie, ¿no? Entonces, eso creo que es la idea más fundamental que está a la base de la teoría de la propiedad de Locke. Después es cierto que él propone, como forma de hacer uso de esas cosas para la preservación, la mediación de la propiedad privada, porque cree en efecto que muchas veces para que las cosas sean útiles, lo dicen estos términos, para que las cosas sean realmente útiles para la preservación, es necesario a veces que sean apropiadas de manera privada. De hecho, pone un ejemplo que es bastante persuasivo, que es el del consumo de una manzana, por ejemplo. Dice, para que yo pueda usar una manzana para alimentarme, para preservar mi vida, tengo que consumirla, y el acto de consumo es, por definición, privado. Entonces, aparece la idea de que es necesario el trabajo, y es un medio, creo que, privilegiado por Locke, como forma de acceder y de usar los medios de preservación para la preservación, pero creo que no es prioritario, y que justamente el tratamiento que hace de el deber de caridad y la asistencia de pobres muestra que no es prioritario. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando las personas no pueden acceder o no pueden acceder a los recursos a través del trabajo, por ejemplo, las personas que no pueden trabajar, de todas maneras tienen un derecho, ¿no? Tienen derecho a interferir, a condicionar con su reclamo los derechos de propiedad de quienes tienen un excedente, ¿no? Entonces, un poco la idea del planteo del libro tiene que ver con mostrar cómo tanto los deberes de caridad como los derechos de propiedad tienen una fuente común, que es el derecho universal de acceso a los medios de preservación, que Locke lo pone en términos teológicos, como bajo la figura de esta donación divina que hace Dios a la humanidad en común, pero que creo que se puede pensar perfectamente en términos seculares, y que de hecho creo que muchos lo están pensando de esa manera. Por ejemplo, aunque no conozco tanto de cerca ese tema, pero por ejemplo las propuestas de un ingreso de la renta básica universal, por ejemplo, que es una propuesta de un ingreso básico universal,
para todos, con independencia de las aportaciones de trabajo que las personas hagan, tiene que ver un poco con una idea de que hay un acceso básico a los medios de preservación que tiene que garantizarse, que es universal y que es independiente del trabajo, que es independiente de la mediación del trabajo. Así que un poco eso es, ¿no? Es mostrar cómo, por lo menos en la teoría de Locke, en contra de los usos y las apropiaciones contemporáneas de, sobre todo del libertarianismo, no hay una incompatibilidad, una inconsistencia entre los derechos de necesidad y los derechos de propiedad, sino que más bien incluso son complementarios y se requieren mutuamente por el hecho de que derivan del mismo principio, ¿no? Si hay propiedad privada es para que las personas se preserven sus vidas y las de otros, y si hay deberes de asistencia, para no, bueno, ponerlo en otros términos que no sea la caridad, es también porque hay un derecho a la preservación, ¿no? Y en todo caso el trabajo será una especie de acceso que es privilegiado, es la forma privilegiada de acceder a los medios de preservación, pero no es la única, y si eso no puede suceder, de todas maneras el acceso no puede ser obstaculizado, ¿no? No se puede invocar a la propiedad en contra de la preservación porque justamente es la finalidad de la propiedad privada, tal como lo piensa Locke, es la preservación de la vida, ¿no? Es un poco esta interpretación alternativa que traté de proponer en el libro, ¿no? Así que con eso dejo. Gracias por escucharme.